Bienvenidos a Ecos de su Palabra, un espacio para detenernos, respirar y escuchar cómo la Biblia sigue hablando a nuestro corazón hoy. Prepárate para recibir una reflexión breve, profunda y que transforme tu día. Quédate. Dios tiene algo para ti. El capítulo 6 de Juan nos cuenta algo muy importante que ocurrió dentro del ministerio terrenal de Jesús. Al inicio del capítulo, Jesús realiza el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Una multitud que le seguía, una multitud que lo escuchaba, es alimentada de una forma generosa, milagrosa por nuestro Salvador. Suelo recordar esas palabras que dice el libro de Mateo, donde él comienza a predicar, pero también ve la necesidad de las multitudes, de la gente, y se conmueve, y él cubre necesidades. El Señor, aparte de predicar el reino, aparte de preocuparse de expandir el mensaje, el Señor también cubrió necesidades. Sanó, liberó, alimentó. Qué bueno fue nuestro Señor en su ministerio terrenal. Es motivo de alabanza cuando pensamos en estas cosas, cuando las leemos y vemos la bondad de nuestro Señor Jesús. Este capítulo es revelador. ¿Por qué? Porque vemos tres círculos que seguían a Jesús. Número 1, las multitudes. Número 2, los discípulos. Y número 3, dentro de los discípulos estaban los 12. Dentro de estos días hemos escuchado ciertos mensajes en algunos lugares que dicen que tenemos que construir una iglesia, tenemos que construir una comunidad cristiana donde quepamos todos. Y suena lindo, suena poético. Pero este Juan capítulo 6, que le invito a que lo lea completo en su casa, nos dice algo distinto. Nos dice algo como que el Señor siempre va a ir subiendo los requisitos de permanencia como discípulo. Y estamos yendo a la Biblia. ¿Qué nos dice este pasaje? La Biblia dice que después de que el Señor alimentó a los 5,000, esa multitud quiso hacerlo rey, pero él sabía que no era ese el momento. La palabra dice que él se retiró a orar y sus discípulos cruzaron el mar en una embarcación. Luego, al otro lado, el Señor los alcanza y esta multitud buscaba a Jesús, lo buscaba, lo seguía hasta que lo encontró, y de hecho le dijeron: ¿cómo fue que cruzaste hasta este lado? Porque no vimos muchas barcas más, solamente la que ocuparon los discípulos. Entonces el Señor comienza a confrontar a la multitud, pero no tan solo a la multitud. Recuerde que le hablé de tres círculos: las multitudes, los discípulos y los 12. Y les dice: ustedes no me buscaron por mis credenciales, ustedes no me buscan por las señales que yo hago, ustedes me buscan porque comieron el pan. Y el Señor comienza a confrontar a la multitud. El Señor comienza a develar las intenciones y la motivación de aquellos que le seguían. Solamente consumidores del milagro. Lo seguían por las señales, por el pan, por el beneficio inmediato. Pero Jesús detecta esto y les dice: me buscáis porque comisteis el pan. Y empieza la tensión. Porque la gente quería el pan físico, pero Jesús le empieza a comenzar a hablar acerca del pan eterno. Él les dice: no les dio Moisés el maná del cielo, pero mi Padre les da el verdadero pan. Era Él mismo. El Señor estaba hablando de que no iban a encontrar en Él una satisfacción temporal, sino que vida eterna. Por supuesto que las multitudes y muchos de los discípulos no estaban entendiendo lo que el Señor estaba diciendo. ¿Por qué? Porque efectivamente la mente de aquellos estaba puesta en el beneficio inmediato. La multitud quería provisión. Jesús ofrece participación en su muerte, porque Él dice: el que no come mi carne ni bebe mi sangre. Está hablando en términos diferentes a lo que la mente de aquellas personas en ese momento estaban pensando. Y esto estaba incomodando. El diálogo se vuelve incómodo. Tanto así que si nos adelantamos mucho más allá, Juan capítulo 6, versículo 66 dice: muchos en ese día dejaron de andar con el Señor, pero dice muchos de sus discípulos. Y ahí no estamos hablando de las multitudes. Probablemente las multitudes fueron las primeras que se fueron, porque hay un momento en que ellos le dicen: dura es esta palabra, Señor, incómoda, áspera, ¿quién la soportará? Y luego se van. Creo
que los primeros en irse fue la multitud, pero acá dice que también discípulos, gente que estaba siendo enseñada, gente que estaba siendo mentoreada por nuestro maestro, decidieron darle la espalda. No eran la multitud entonces, aprendían con él y caminaban con él. Pero Jesús está haciendo esto, está subiendo el estándar. Nuestro Señor está subiendo los requisitos de admisión, y esto está en la palabra, mis hermanos. Pero cuando Jesús sube el estándar y dice, el que no come mi carne, el que no bebe mi sangre, y también dice, nadie puede venir a mí si el Padre no se lo permite, también estaba hablando de que todo se trataba de Dios. De que es la voluntad de Dios la que se cumple, no la voluntad del hombre. Y es donde aparece esta frase, dura es esta palabra, Señor, ¿quién la puede soportar? Jesús está filtrando motivaciones, amigo. Amigo, que usted que me escucha, es importante verificar las verdades que escuchamos muchas veces en redes sociales o en ciertos escenarios y poder ir a la palabra y decir, Jesús nos está diciendo algo distinto. El autor y consumador de la fe está hablando de otras cosas. ¿Quiénes son los que permanecen? Los 12. Y esto es hermoso. Esto sí que es poético. Porque cuando aquellas multitudes y aquellos discípulos dejaron a Jesús para volver atrás, el Señor se gira con los 12. Enfocándonos en los 12, probablemente eran más, porque haciendo un paréntesis, si usted va a Hechos capítulo 1, se va a dar cuenta que solamente 120 discípulos esperaban la venida del Espíritu Santo. Entonces, probablemente había más de 12 que se quedaron fielmente, pero podemos poner la mirada en los 12. Cuando el Señor se gira y le dice a ellos, ¿y ustedes también se van a ir? Estoy parafraseando. ¿Ustedes también se van? Y Pedro le dice aquella frase que Danilo Montero hizo una canción acerca de ella. Dice, ¿a quién iremos, Señor? Si tú tienes palabra de vida eterna. El Señor en esta pregunta no los manipula, el Señor no los está obligando a quedarse, el Señor les está pidiendo que abran el corazón en sinceridad. Y Pedro responde esto que es tan poético, dice, no, Señor, no vemos otra alternativa, eres tú el camino, es contigo que queremos estar porque tú hablas a nuestro corazón. No entendemos probablemente lo que nos acabas de decir, pero sabemos y creemos que en el camino, que en un futuro lo vamos a entender y va a generar gozo en nuestros corazones. Ese es el verdadero discípulo, el que permanece, aun cuando los requisitos suben, aun cuando no entendemos qué es lo que viene o qué es lo que está ocurriendo. El discípulo real y verdadero es el que se queda, aun cuando los requisitos se ponen más difíciles. La tensión es real. Revisemos el nivel 1. El Señor está diciendo, pasemos de lo material a lo espiritual. Usted que quiere saciedad pasajera, yo les doy saciedad eterna. La saciedad soy yo mismo. El segundo nivel, de la simpatía a la participación. Lo que el Señor está diciendo, tienes que comer mi carne, beber mi sangre. No quiero que me admires, quiero que tengas parte conmigo. Quiero que te apropies de quién soy yo en esencia, Jesús mismo. Y el nivel 3, que la decisión de recibir salvación, de recibirlo a Él, no tiene que ver con una voluntad humana, es gracia divina y soberana. ¿Qué pasa en esto que estamos conversando, mis amigos? No todos los que siguen a Cristo son verdaderos discípulos. No todos los discípulos perseveran. E inclusive, dentro de esos 12 había un traidor. Amigo, usted que me escucha, el Señor siempre está analizando, siempre está mirando las motivaciones de nuestro corazón. Evangelio renuncia. Evangelio no es cualquier cosa, no es todo lo que se nos ocurra. ¿No? Evangelio es lo que nos dice su palabra y Evangelio es seguirlo a Él. Si analizamos el Padre Nuestro, dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Se trata todo de Él. No se trata de nuestras emociones, no se trata de lo que nosotros queramos hacer, se trata de lo que Él quiere hacer y de cómo debemos ser transformados para su gloria. ¿Está siendo un discípulo usted? Hermano en la fe, usted que me escucha, ¿está realmente siendo un discípulo? El apóstol Pablo decía, evaluaos, examinaos si estáis en la fe. Es una pregunta que tenemos que hacernos todos los días. ¿Realmente estoy viviendo y estoy dando el fruto que refleja mi cristiandad, que refleja mi fe? Una pregunta que tenemos que hacernos a diario. Vivamos una fe genuina, mis hermanos.
una fe de verdad. No seamos aquellos discípulos que cuando vemos que las condiciones van subiendo, porque vuelvo a repetir, evangelio renuncia, cuando nos damos cuenta que tenemos que ir renunciando y renunciar, ¿qué nos pasa? ¿Nos dan ganas de dar un paso al costado? Esas son las cosas que tenemos que evaluar. Antes de terminar, me gustaría recomendarle 2 libros que hablan profundamente de esto. Ambos son de John MacArthur. El Jesús que no puedes ignorar y Difícil de creer. Vas a ser realmente confrontado cuando leas alguno de esos libros y en el mejor de los casos, los 2. Que el Señor te renueve, que el Señor te fortalezca, que el Señor afirme tu convicción. Dios te bendiga. Si esta reflexión te bendijo, te invito a seguir Ecos de su Palabra en todas nuestras redes. Comparte este episodio y ayuda a que más personas escuchen el mensaje. Nos encontramos en el próximo devocional.